Estimados y queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a esta Santa Eucaristía, tercera semana del tiempo de la Cuaresma. Un hermoso tiempo que hemos venido encontrando, buscando la conversión desde el ayuno, la oración, la caridad. Hoy en el Evangelio, ante quizás la búsqueda de esa conversión, en la conversión solemos buscar cuál ha sido nuestro pecado, dónde hemos buscado de Jesús o de en muchas cosas saciar la sed de la justicia. Y hoy nos habla Jesús de que en Él está puesta nuestra esperanza para saciar nuestra sed. Jesús es el agua viva y de ello nos habla el Evangelio con una hermosa experiencia que Jesús trata en el Evangelio. Pues yo quiero invitarte a ti también a que vivas esta hermosa experiencia de encontrarte con Jesús, así como lo hizo la samaritana, aquella samaritana que había encontrado saciar su sed en muchos lugares, en muchas personas, y encontrarla en un buen hombre, Jesús, que sacia su sed y le hace revelar la gracia de Dios. Hoy te invito a vivir esa hermosa experiencia y así poder entonces contemplar la sed, el agua que corre, el agua que sacia la sed en nuestra vida. Te invito a compartir esta Eucaristía porque muchos sabrán o necesitarán de esta agua. Y a ti te digo vivirla y celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté siempre con todos ustedes. Hoy, queridos hermanos, le pedimos al Señor que sacie nuestra sed con el agua viva de su palabra y de la Eucaristía, de su presencia. Hoy le pedimos al Señor también perdón de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios por muchas veces saciar esa mala sed que tenemos en las cosas malas del mundo. Y pedimos a Dios para que nos conceda esa gracia de poder tomar siempre de esa agua sin cansarnos de ella. Reconozcamos ahora nuestros pecados, nuestras faltas. Reconozcamos muchas veces que somos pecadores. Invoquemos con esperanza su infinita misericordia. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad.
soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. El pueblo, torturado por la sed en el desierto, protestó contra Moisés diciendo: ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor, diciendo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco más y me matan a pedradas. El Señor respondió a Moisés: Avanza a la cabecera del pueblo, y acompañado de algunos ancianos de Israel, lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo y camina, que yo te espero allá, sobre la roca en Horeb. Golpea la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masá, tentación, y Meribá, careo, porque allá los israelitas exigieron pruebas al Señor y se encararon con él diciendo: ¿está realmente entre nosotros el Señor o no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo obtenido el perdón gracias a la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe el estado de gracia en que nos encontramos, y por Él, llenos de esperanza, nos congratulamos de poder tener parte en la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios inunda nuestro corazón, gracias al Espíritu Santo que hemos recibido. Esperanza que nos dio ya Cristo al morir por nosotros precisamente cuando éramos unos pecadores, incapaces de valernos. Es difícil que alguien dé su vida por un justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero Dios nos ha dado una prueba de que si nos ama al morir Cristo por nosotros cuando éramos todavía pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión,
llegó Jesús a una población de Samaria llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del viaje, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido a la población a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Por qué tú, que eres judío, me pides de beber agua a mí, que soy samaritana?» Los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, donde bebieron él y sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se volverá en él un manantial que salta hasta la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed ni tener que venir aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le respondió: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir que no tienes marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, más aún ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores han de adorar al Padre según el Espíritu y la verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es Espíritu, y los que adoran deben adorarlo según el Espíritu y la verdad». La mujer le contestó: «Sé que va a venir el Mesías, es decir, el ungido. Cuando Él venga, nos lo enseñará todo». Jesús le dijo: «Ese soy yo, que estoy hablando contigo». Enseguida llegaron los discípulos y se quedaron extrañados de que estuviera hablando con una mujer. Sin embargo, nadie le preguntó qué quería o por qué hablaba con ella. La mujer dejó allí su cántaro y se fue a la población a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Ellos salieron de la población y se dirigieron a donde Jesús. Entretanto, los discípulos le ofrecieron de comer, pero él les respondió: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Sus discípulos se preguntaron: ¿sería que alguien le trajo de comer? Jesús añadió: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Ustedes dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten la vista y contemplen los campos, que están dorados, listos para la cosecha. El segador ya está recibiendo su salario y recoge la cosecha para la vida eterna. Así se alegran los dos, el sembrador y el segador. En una cosa sí tiene razón el dicho aquel, que no es el que siembra y el otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no cultivaron con su trabajo. Otros trabajaron y ustedes se benefician de este trabajo». Muchos samaritanos de aquella población creyeron en Jesús al oír lo que la mujer les contó, que le había dicho todo lo que había hecho. Y cuando llegaron a donde él, le pidieron que se quedara con ellos.
Y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron al oírlo. A él decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos contaste. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestra vida para que podamos adorar al Padre en espíritu y verdad. Ven a ayudarnos a entrar a tu propio manantial para que dejemos de buscar en otros pozos. Ven con la fuente de tu divino amor, con el agua viva de tu poder y abre nuestro corazón al amor puro de tu verdad. Sácianos de tu amor que nunca acaba. Amén. Hoy ha sido el Evangelio pues un poco extenso, pero a la vez bastante enriquecedor. En distintas partes del Evangelio hemos escuchado cómo Jesús tiene diferentes identidades. Escuchamos a Jesús, que es el buen pastor, que es el Padre de la misericordia. Escuchamos de Jesús, que es el Maestro. Y hoy escuchamos a Jesús, que es el agua viva, aquel que sacia nuestra sed y hace que nunca nos vuelva a dar sed. De lo que sí debemos estar seguros es que cuando recibimos de esta agua por primera vez, buscamos constantemente de esa agua para aliviar esa sed de justicia. De modo que lo que escuchamos en el día de hoy, queridos hermanos, pues es a Jesús que se encuentra en el pozo y a él se acerca una mujer para pedirle que le dé de beber. Y el Evangelio nos habla incluso de las limitaciones que hay entre los judíos y los samaritanos. Y eso es lo que viene a hacer Jesús en primer lugar, quitar las diferencias. Fíjense en ustedes que al final, cuando llega Jesús, quien le dice a aquella mujer: ese soy yo, ese Mesías que esperan, ese soy yo. Y en ese momento llegan los discípulos, y los discípulos se extrañan de que está hablando con una mujer. Los discípulos todavía no habían entendido que Jesús viene a quitar esa mala costumbre machista que hay en la sociedad, y que las mujeres también juegan un papel importante en la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, hablo también de la iglesia. Vemos hace unos días, y eso no es que sea es algo bueno, pero es a la vez algo que nos preocupa. Vemos que hace unos días en confesiones, de 60 personas que pudieron haberse confesado el pasado primer viernes de mes, de esas 60, solamente alrededor de 8, 9 hombres se confesaron. Y la mayoría son mujeres, específicamente entre unas 52 mujeres confesándose, entre eso mujeres jóvenes. Y vemos entonces que aquí hay algo que debe ahora precisamente preocuparnos. Jesús, vuelvo y repito, denuncia esa mala costumbre machista que hay en la sociedad. Hoy en día vemos el protagonismo de las mujeres en la iglesia, y que quieren ser las que quieren liderar en muchos campos de la sociedad. Pero fijémonos entonces, por eso, en la actitud que tiene Jesús. Aquella mujer, lo primero que le dice a Jesús es: ¿cómo es? ¿Por qué tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?
Y los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos, y menos con una mujer samaritana. Y el gesto que tiene Jesús es un gesto de que, pues, yo soy Dios. Y aunque la sociedad tiene esa mala costumbre machista de que no se puede hablar mucho con las mujeres no tienen derechos, no tienen los privilegios que pueden tener los hombres, pues dice Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y aquella mujer se sorprende, Señor, ¿y cómo me vas a dar agua de beber si no tienes la vasija para sacar del pozo? Y entonces aquel hombre, Jesús, dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. ¿Qué le está diciendo Jesús? No puedes comparar el agua que hay en ese pozo con el agua que yo te voy a dar. Y de allí entonces aquella mujer comienza a decirle al Señor, Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. ¿De qué puede tener sed aquella mujer? Aquella mujer tenía sed de justicia y no de que los demás hayan practicado injusticias hacia ella, sino de la injusticia que ella estaba practicando hacia Dios. Y fíjense en ustedes que cuando hacemos referencia a que Jesús es el agua viva, ¿qué viene a ser el agua viva? El agua viva viene a ablandar los terrenos. Mire lo que nos decía el Salmo responsorial. La primera lectura nos hace referencia a esa agua viva. Fíjese que el pueblo torturado por la sed en el desierto le reclama, le exige a Dios, danos agua. Le dice a Moisés como que Dios no existe, porque nos tiene pasando sed. Y entonces Moisés recibe una orden. Y esa orden es que con el bastón que tienes, golpea la roca para que salga agua viva. Veamos entonces lo que dice el Evangelio y lo que nos dice el Salmo responsorial. Y en base a lo que nos dice el Salmo responsorial, es precisamente que una persona, una vez se dispone a recibir de esa agua, pues entonces comienza a ablandarse el terreno, comienza a ablandarse la vida. Y fijémonos lo que dice el Salmo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es el agua viva? La voz de Dios, que ablanda el corazón, porque se ha convertido en piedra. ¿Y por qué se ha convertido en piedra? Por no beber del agua viva, por creer que solamente estamos en el mundo para saciar nuestra sed, para saciar la sed que es fundamental y necesaria, para saciar el hambre, para satisfacer mis gustos y mis necesidades. ¿Y qué sucede cuando una persona, dame de esa agua, Señor, para no tener más sed? Pues al recibir de esa agua viva, el corazón comienza a ablandarse. ¿Y cómo comienza a ablandarse? Cuando hay muchas cositas, detallitos, que el Señor empieza a sacar de nuestra vida. ¿Y cuáles son las cosas que entonces endurecen el corazón? El pecado, buscar muchas veces saciar nuestra sed en otras cosas. Y veamos dónde aquella mujer estaba buscando saciar su sed. Mire lo que sucede. Una vez aquella mujer pide de esa agua viva, no de la que está en el pozo, sino de la que tiene ese Jesús, dice, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed, ni tener que venir aquí a sacarla. O sea, aquella mujer se da cuenta que es difícil sacar de ese pozo. Quién sabe cuántos metros de profundidad puede tener y hasta a lo mejor la palabra no lo puede decir. Pero el detalle es que es difícil sacarla. Y al sacarla es un esfuerzo.
Y ya no queremos esforzarnos tanto en buscar agua que sacie nuestra sed de justicia. Y dice el Evangelio, él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque desde allí Jesús quiere comenzar en verdad a ablandar el corazón. ¿Y de qué forma? Una vez, ya aquella mujer, sin darse cuenta, estaba recibiendo el agua viva. ¿Y qué hace el agua viva? Hacer que se reconozca dónde se ha buscado agua para beber, de esa agua de injusticias. Y entonces aquella mujer le dice, la mujer le respondió, no tengo marido. Y mire lo que le dice Jesús, es verdad, tienes razón en decir que no tienes marido, porque 5 maridos tuviste. ¿Y qué significan esos 5 maridos? Que en uno estaba buscando calmar su sed y no lo encontró, buscó en otro y no lo encontró, buscó en 5 y no lo encontró. Quizás a lo mejor venía un sexto. Y por eso Jesús le dice, tienes razón. Dice que no tienes marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que tenía un sexto marido. ¿Y qué estaba buscando en ellos? Sed. ¿Y qué tipo de sed? Muchas veces, hermanos, buscamos la sed en cosas pasajeras. Aquella mujer entiende que, Señor, pues si usted me da de esa agua, yo no quiero tener más sed y estar sacando agua que es difícil. Le está diciendo también luego que, Señor, pues yo ya estoy cansada de estar buscando sed en hombres. Eso me hace sentir mal, me endurece el corazón, como dice el Salmo responsorial. Y entonces aquella mujer dice, en eso ha dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Y luego dice, Señor, tú eres el Mesías. Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y fíjese que aquella mujer reconoce que es un profeta porque le conoce la vida. Y no tanto que le conoce la vida, sino que, no sé si puede sonar así como algo muy ordinario, le sacó los trapitos al sol. ¿Y eso qué significa, hermanos? Ahora aquí es donde yo quiero que podamos entender el mensaje para nuestra conversión y para nuestro camino de salvación. Que una vez nosotros nos acercamos al agua viva, hermanos, tenemos que asumir las cosas que Jesús va sacando de nuestra vida, aunque nos duelan, porque muchas veces cuando nos acercamos al agua viva, que es Jesús, y Jesús comienza a sacar cosas de nuestra vida que no sacian nuestra sed, hermanos, nos duelen, nos lastiman, porque las cosas, el pecado trae sus consecuencias. Ahora bien, vemos después entonces en el Evangelio, créeme mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Y eso qué significa? A ver, hermanos, ¿por qué la sociedad le cuesta adorar al Padre? Porque están saciando la sed en otras cosas. ¿Y por qué no quieren? Mucha gente no quiere que Jesús, agua viva, vuelvo y repito, le saque los trapitos al sol. Le diga, oiga, eso no es agua viva. Yo te daré un agua viva. Y esa agua viva hay que buscarla. Por eso, la invitación es muy clara. Y fíjese que después Jesús a sus discípulos le dice, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos fueron a buscar comida. Cuando llegaron, le dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen todavía. Dice, sus discípulos se preguntaron, ¿sería que alguien le trajo de comer? Dice, Jesús añadió, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Yo, pues, me he preguntado, ¿qué sería de aquella mujer, aquella samaritana?
Dice el Evangelio que salió a contarle a todo el mundo. Bueno, hermanos, ¿qué hace usted cuando se alimenta del agua viva? Cuando uno reconoce de recibir el agua viva, uno se deja corregir. Y dos, comienza a contar lo sucedido. Conoce mi vida, me cambió, me corrigió. Ese es el Mesías. Y entonces, para terminar, es importante que hoy nosotros nos preguntemos. Aquella mujer fue al pozo y obviamente tenía que haber sacado agua para calmar su sed física, ¿verdad? Pero recibió un agua mejor. Pero la pregunta es, ¿qué pozos en mi vida contienen aguas estancadas? Y dos, procuro ser para quienes me rodean un pozo de agua viva, a ejemplo de Jesús. Cuando los demás vienen hacia mí a pedirme un consejo, a pedirme un favor, soy esa agua viva que alivia el problema, que resuelve un poco la situación. Pidámosle al Señor que nos ayude a alejarnos de esos pozos que nos han ocasionado pecado, que podamos alcanzar esa agua viva para alcanzar de Dios su bondad y su misericordia y sobre todo alivio a nuestras vidas. Un enfermo, una persona desempleada, un anciano, un joven que tiene otros pozos, los pozos de los vicios, de la soberbia, del egoísmo, de la lujuria, del pecado, necesita del agua viva que es Jesús. Y usted puede indicarle el camino hacia esa agua, hacia ese pozo, en donde no hay agua estancada, hay agua que corre. ¿Y qué hace el agua que corre por el río? Va limpiando el río y se va llevando lo que contamina. Pues así hace Jesús agua viva. Pasa por nuestra vida para limpiarla y purificarla y dejar nuestro corazón, no como un corazón de piedra, sino un corazón blando, un corazón dócil a lo que es el agua viva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, nuestro Dios, fuente de agua viva, y digámosle: Señor, dame de esa agua para no tener más sed. Señor, dame de esa agua para no tener más sed. Por el Papa Francisco y toda la Iglesia, para que escuchando la palabra de Dios nos abramos a ella, a la transmitación sin temor ni egoísmo, roguemos al Señor. Señor, danos de esa agua para no tener más sed. Por los gobernantes del mundo, para que no endurezcan sus corazones ante la miseria y los pecados sociales, sino que busquen caminos de desarrollo y valores cristianos, roguemos al Señor. Señor, dame de esa agua para no tener más sed. Por todas las familias divididas que viven situaciones difíciles, mujeres y niños maltratados, para que Jesús sacie su sed de felicidad y bienestar, roguemos al Señor. Señor, danos de esa agua para no tener más sed. Por los que se sienten saciados
y tienen embotada su sensibilidad, para que se despierte en ellos el hambre del otro, pan y la sed del agua que calma toda sed, roguemos al Señor. Señor, danos de esa agua para no tener más sed. Por todos nosotros aquí presentes, para que vivamos el gozo de nuestra salvación con un corazón agradecido, siempre dispuesto a servir a nuestros hermanos más necesitados, roguemos al Señor. Señor, danos de esa agua para no tener más sed. Señor Dios nuestro, tú calmaste la sed de tu pueblo haciendo brotar agua de la roca, y por medio de tu Hijo diste a la samaritana el agua de la vida. Atiende nuestras súplicas, danos de beber, derrama sobre nosotros el agua del Espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Y junto a este altar vamos a ofrecer el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al pedir agua a la samaritana ya había infundido en ella el don de la fe, y de tal manera quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, que encendió en ella el fuego del amor divino. Por eso te alabamos y te damos gracias, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan.
Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Les invito a que inclinen su cabeza para darles una bendición especial. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus fieles y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia a tus servidores, que perseverando en el amor a ti y al prójimo, cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.